Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Ustedes saben que tenemos un fin de semana muy movidito, sobre todo electoral, ¿no? Porque en Colombia se dará el último escenario para determinar quién será el futuro presidente de ese país. Hay tres escenarios que podríamos de alguna manera describir, ¿no? El caso de Gustavo Petro, que obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta, y el presunto ganador, que todos están apostando a él por los datos que evidentemente demuestran que puede ser el futuro presidente de Colombia. Pero nos vamos a ir a algún escenario. Ahí vamos a saludar a Abdel Naime Pereira, un colombiano que sigue muy de cerca todo este acontecimiento importantísimo para el futuro de Colombia y que evidentemente está involucrado en él. Abdel, buen día, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, bienvenido. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Todo bien por aquí, con una temperatura agradable y tenemos un sol que nos da esperanza de tener un buen fin de semana. ¿En qué lugar te encuentras? Ahorita estoy en México, en Baja California Sur, en Los Mira, Cabos. Yo soy venezolano, pero estoy muy vinculado con la comunidad colombo-venezolana y con el hermano pueblo colombiano, con la ciudadanía colombiana. Tengo grandes amigos en Colombia. Estoy analizando muy de cerca y ayudando mucho en el tema de Colombia desde hace algunos meses. Incluso alertando en el tema técnico electoral y como te comentaba fuera del aire, Agustín, con un esquema que estamos viendo muy interesante en las calles de Bogotá, en las calles de Cali, de Medellín, en todas las calles de Colombia, a la comunidad colombo-venezolana, haciendo una alerta importantísima en un trabajo que está haciendo Jorge Eliezer Ebrat, por cierto, vicepresidente de nuestro movimiento, el Movimiento Ideológico Internacional de Plataforma de Derecha Democrática Conservadora. Un trabajo en las calles alertando contra el peligro de que se instaure en Colombia una sucursal de la dictadura comunista criminal Chávez Maduro. Incluso hemos visto todos los vínculos de la campaña de Gustavo Petro con Nicolás Maduro, la infiltración a Colombia gravísima desde el régimen comunista criminal Chávez Maduro, tanto a los órganos de inteligencia, a las campañas electorales, y evidentemente muy preocupados con el tema de ese fraude Indra Maduro Zapatero aplicado en Colombia. Bien. La descripción es muy buena y creo que tiene que ver con lo que pasa en Colombia. Ahora, evidentemente, pareciera ser que en los diversos escenarios electorales que se están analizando, algunos siguen insistiendo en que Gustavo Petro está subiendo su votación, aunque también de alguna manera acercan la frase, pero por ahora no le alcanza. Mira, los últimos estudios de opinión que hemos venido analizando hablan de 56-42 a favor de Rodolfo Hernández, una ventaja de 14 puntos que solo sería repuntable con un fraude de Indra. ¿Y a qué nos referimos con un fraude de Indra? Tenemos que analizar con muchos detalles las alertas que ha venido haciendo en el mundo una voz moral como el presidente Andrés Pastrana, presidente de la Internacional Demócrata de Centro, que aglutina la centroderecha internacional. ¿En qué
Arias ha venido haciendo las denuncias y las alertas del presidente Pastrana. Uno, Indra, en el tema de transmisión, totalización y publicación de los resultados, sin auditoría alguna. Pero más grave aún, siendo Indra el que se contrató para ejercer la función del órgano electoral colombiano. Lo contrató la registraduría para hacer la publicación oficial, que es una función en cualquier país del órgano electoral, no de una empresa. Ahora, también tenemos que analizar en ese caso la registraduría el acta de actas. ¿Y a qué llamamos el acta de actas? A un esquema macabro donde no se totalizan las actas de mesa, sino un resumen de los centros de votación, que es el famoso cambio del formulario E14, que es el acta de mesa, al E24, que es ese esquema macabro de acta de actas. Entonces, si tenemos la posibilidad real, porque lo vimos en las elecciones parlamentarias pasadas este mismo año, y lo vimos en la primera vuelta, inconsistencias, tanto en el esquema territorial, que es el que estoy hablando de control electoral, como en el esquema de transmisión, totalización y publicación de los resultados, entonces podríamos estar al frente de un megafraude electoral para inflar y hacer que de manera ilegítima y fraudulenta Gustavo Petro llegue a la presidencia de Colombia. Ahora, le dará para el fraude esos 14 puntos de ventaja que tiene Rodolfo Hernández sobre el guerrillero asesino Gustavo Petro, que es lo que debería estar expreso en opinión de muchos latinoamericanos y de muchos ciudadanos del mundo. De acuerdo a la primera vuelta, mostró que había muchos votos en blanco. Se habló de 600.000 votos. ¿A dónde irían esos votos hoy día? Mira, el voto en blanco es un voto de no definición que en el esquema colombiano es legal. Es más, se contabiliza, no como votos nulos, que es otra situación aparte, sino como votos en blanco. Ahora, las definiciones se han venido dando en las últimas semanas, incluso los votos naturales anti-Petro, cuando a mí me decían, bueno, es que los votos de Fico y los votos de Fajardo, los votos de Fajardo, la mitad se fue con Petro y la mitad con Rodolfo Hernández, pero los votos de Fico son votos anti-Petro, esos 5 millones de votos automáticamente se fueron con Rodolfo Hernández. Y ha venido bajando el esquema de no definición que se traduce en voto en blanco. Y aquí ha venido bajando de 6, 7%, ahorita algunos estudios hablan de 2, 3, y en el peor de los casos hasta 4%, pero sí ha venido por lo menos la mitad de esos votos en blanco definiendo, si los estudios de opinión dicen que se han definido a favor de Rodolfo Hernández. Yo he podido conversar con algunos colombianos que de alguna manera representan un cierto porcentaje de la sociedad, y están temiendo en un fraude masivo en las mesas de votación. ¿Cómo ves esta situación? Porque aparentemente Hernández no tiene estructura organizada para vigilar el voto y estar controlando y contando los votos. ¿Qué visualizas? Bueno, precisamente es parte de esa campaña que se ha venido haciendo, pidiéndole a los jurados de mesa y a los testigos de los partidos que sigan existiendo, independientemente de que tengan o no candidato oficialmente. Te perdí el audio. A ver. Perdón, que se queden hasta Ahora. el final del proceso. Que se queden hasta el final del proceso para evitar que se manipule o se tergiverse o se cambie la información del acta de mesa en el formulario E14 al acta de centro de votación o de resumen de centro de votación, que es el formulario E24, que vulnera incluso la soberanía del voto. Pero bueno, quédense hasta el final, no solamente hasta el final del proceso en la mesa de votación, sino quédense hasta el final del proceso de transmisión de los resultados desde el funcionario de la registraduría que está en cada una de las mesas de votación al
funcionario de la registraduría que transmite los votos. Es importantísimo que los testigos y los jurados de mesa se queden hasta el final para velar para que no se haga ese fraude territorial masivo como se presume, y digo se presume porque no se ha querido hacer la auditoría forense de las dos elecciones pasadas, tanto de la legislativa como del esquema de la primera vuelta. Y vuelvo y repito, el presidente Pastrana lo ha venido insistiendo mucho en la necesidad de una auditoría forense para poder prevenir un fraude en la segunda vuelta. Y el otro tema que es bien importante, que hay que estar monitoreando de acuerdo a las actas de cada una de las mesas de votación, hacer una contabilidad exacta para evitar que en la transmisión y en la totalización y evidentemente en la publicación del resultado sea tergiversado la voluntad del electorado colombiano. Estamos muy preocupados, estamos trabajando y como te dije, vemos no solamente en las calles, sino también incorporados al esquema político a esa gran cantidad de colombo-venezolanos. Y cuando hablo de colombo-venezolanos es porque no estamos hablando de 10.000 ni de 15.000, estamos hablando de 2.800.000 sí. venezolanos en Colombia, de los cuales más de medio millón son electores porque son ciudadanos colombianos nacidos en Venezuela o que regresaron de Venezuela a su país de origen, Colombia. Ante este escenario que tú muestras y que en general aparece en los medios de comunicación, que ya están manifestando algún síntoma de una posible derrota de Petro, pero al mismo tiempo su hija habló de un estallido social. Si esto fuera así, si la derrota de Petro se concretara, ¿estaríamos en la puerta de un estallido social? Bueno, evidentemente ese es el chantaje y la amenaza del comunismo siempre. O permiten que se haga un fraude electoral, o permiten que llegue el candidato de ellos, o amenazan con la violencia, con el saqueo, con la destrucción de las ciudades, con ese esquema de amedrentar a la ciudadanía. Y la ciudadanía está reaccionando en todas partes del mundo contra esos esquemas. Y en este momento en Colombia la ciudadanía está reaccionando con una conciencia contra ese chantaje y con amenaza de violencia, de saqueos, de destrucción que representa la candidatura de ese guerrillero asesino llamado Gustavo Petro y títere del comunismo internacional y socio de Nicolás Maduro y de Zapatero y de todo este esquema macabro de complicidades para apuntalar al comunismo no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo. Bueno, el colombiano regularmente es una persona educada, políticamente hablando, porque se informa por los medios, sigue las consecuencias de todo el movimiento de cada candidato y de cada partido, ¿no? Evidentemente, si el colombiano mira alrededor, mira Venezuela, mira Perú, mira Chile, mira Argentina, por ejemplo, evidentemente no pueden cometer el error de seguir esa huella lamentable que está viviendo estos países. Yo creo que, como están dadas las condiciones y de acuerdo a las encuestas, se podrá superar este escollo de esta amenaza que genera Petro. Sí, Agustín, yo lo comentaba en estos días, incluso en una conversación telefónica que tuve contigo, y tengo repitiéndolo bastante tiempo. Colombia en el proceso anterior votó viendo muy de cerca lo que pasaba en Venezuela. En esta elección, Colombia está votando, viviendo en carne propia lo que vive Venezuela, con esta cantidad de, como te dije, 2 millones, más de 2,5 millones de venezolanos viviendo en territorio colombiano y otros cientos de miles transitando por Colombia para ir hacia hacia Sudamérica o hacia el norte, caminando por esas selvas y carreteras de Latinoamérica, huyendo, desplazados de esa tiranía criminal de Maduro. Evidentemente, están dadas ya las condiciones para hacer un análisis
que precisamente pueda acertar con lo que va a suceder el domingo, ¿no? Pero ¿cuáles son los miedos que tiene la sociedad hoy? Bueno, evidentemente la sociedad colombiana, hablando del tema específico que nos compete, tiene miedo a que Colombia se convierta en una sucursal De del Venezuela, por ejemplo. régimen venezolano, que Colombia se convierta en un país sin oportunidades y que ahora tenga que ser la ciudadanía colombiana y la colombo-venezolana que tenga que salir de Colombia escapando, pero ahora ¿para dónde? Ya no hay para dónde ir. Tenemos que librar las batallas y evitar esa expansión comunista, en este caso en Colombia, y seguirla librando en toda Iberoamérica. Nos viene el caso de España, nos vienen las elecciones de algunos otros países donde todavía existe democracia y ahí tenemos que librar las batallas, evidentemente porque en regímenes dictatoriales ya consolidados como el caso de Venezuela no hay salida electoral, sino la única salida podrá ser de fuerza frente a un régimen que mira lo que significa, Agustín, para la región y para el mundo. Un régimen que es criminal hacia lo interno, con crímenes de lesa humanidad, una corrupción que ya no es corrupción, sino saqueo generalizado, crímenes de guerra, persecución contra ciudadanos, presos políticos. Y hacia afuera también es un esquema criminal. Estamos hablando de narcotráfico, de tráfico de combustibles, de uranio, de trata de personas, de tráfico de armas. Mira lo que está pasando en este momento en Argentina con el avión iraní, con siglas venezolanas y con tripulación venezolana e iraní. Sí, un escándalo. Y el contenido del avión. O sea que estamos hablando de la exportación ya no ideológica, sino de la exportación armada de la dictadura comunista criminal a toda Latinoamérica. ¿Y qué significa la posición geopolítica de Venezuela? Con este esquema de dos ejércitos de ocupación, yo diría tres, pero comprobadamente dos, porque el ruso y el chino aparentemente son de asesoría, pero recordemos hace unos meses también cómo el ejército ruso hizo ejercicios militares en la frontera venezolana con Brasil. Pero ¿a qué ejércitos me refiero? Al cubano y al iraní. Pero tú sabes lo que significa para la región desde Venezuela, con esa posición geopolítica privilegiada, tener bases misilísticas iraníes apuntando al canal de Panamá, a Bogotá, a Sao Paulo, a Brasilia, a Puerto Rico. Y no hablar de Miami, porque evidentemente Estados Unidos tiene el escudo misilístico, pero sí países de Latinoamérica y puntos claves o políticos como el Canal de Panamá en Latinoamérica, apuntados desde Venezuela por un otro régimen tiránico y otro régimen terrorista, como es el caso iraní, y ni hablar de la ocupación cubana en Venezuela. El caso de Venezuela, de la exportación del comunismo y de la infiltración, de la red de infiltración y contrainteligencia que amenaza, que reprime fuera de Venezuela, que ataca a los exilados en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Y yo soy una de esas víctimas de persecución del régimen estando exilado. Ahora, en el caso colombiano ha sido brutal el esquema de infiltración. Y ahora están aplicando toda esa fuerza de infiltración que tiene ese régimen de Maduro para beneficiar y favorecer los fraudes electorales en Colombia a favor de Petro. Se ve la mano de Venezuela, ¿no? En la influencia de los electores. Bueno, ahí está uno de los personajes que, por cierto, recientemente, hace unos días, amenazó de muerte a mi familia en Venezuela. Fue el mismo que fue acusado, ahí tenemos los audios, está en proceso jurídico, que fue acusado por la campaña de Federico Gutiérrez, de haber infiltrado la campaña de Federico Gutiérrez y un agente de la dictadura venezolana, de la dictadura de Maduro. Dios. Decime, ¿para dónde crees que van a terminar los indecisos seguidores, en principio, de Fico o también de Fajardo?
van a decidir de alguna manera el voto. ¿Qué intuís? Mira, los seguidores de Fajardo, en mi opinión, y lo que he venido analizando de los estudios estadísticos, de esos 800.000 votos, yo creo que se fue mitad y mitad. En cambio, los de Federico Gutiérrez, no, esos 5 millones de votos se fueron en bloque con Rodolfo Hernández, porque no solamente era una votación pro Fico, sino era una votación anti-Petro. Se habla Esa del votación anti-Petro se ha 85% de los venido votos. consolidando. Se habla que Fico va a aportar el 85% de los votos para Hernández. Mira, de los votos de Fico, de esos 5 millones de votos, yo no tengo la menor duda, y lo hemos analizado técnicamente, de que esos votos se fueron, no en un 85, yo diría que en índices superiores al 95% con Rodolfo Hernández, porque son, como te decía, una votación anti-Petro, una votación anticomunista, una votación pro centro-derecha, una votación que podría estar en cualquier escenario menos en el escenario de Petro. De cualquier manera, y con todos estos apoyos, para ir cerrando, ¿qué diferencia crees entre el primero y el segundo, sea quien sea, puede haber? ¿Será ajustada el resultado final de la elección? Mira, el resultado real de la elección no creo que sea ajustado. Debe ser, como te dije, cerca de 14 puntos a favor de Rodolfo Hernández, 14 puntos de ventaja. Y la votación publicada por Indra es la gran incógnita que tenemos ciudadanos en todas partes del mundo. Y es precisamente uno de los temas que ha venido abordando, como te dije, esa comunidad colombo-venezolana, que ya vivimos los fraudes electorales de Marmatic y de Indra en Venezuela, y ha venido alertando lo que significa el comunismo, el socialismo y los fraudes electorales de ellos. Y sí hay que resaltar esa bandera que ha llevado como líder de sociedad civil colombo-venezolana el ingeniero Jorge Eliezer Ebrat, no solamente en el esquema de las calles de Colombia, sino motivando a ese más de 500.000 de votos que puede definir cualquier elección en Colombia, motivándolos para que vayan a las urnas, para que voten, para que se incentiven y para que esa lucha que tenemos en Venezuela y en toda Latinoamérica en este momento se concentre en Colombia para consolidar un triunfo de la democracia, un triunfo de la libertad, y que no caiga Colombia en las garras del comunismo macabro, del comunismo asesino, del comunismo que miserabiliza a la ciudadanía, y no veamos de nuevo una gran diáspora, esta vez colombiana, transitando por toda Latinoamérica, huyendo desplazados de otro régimen comunista criminal. Ni una dictadura más. Bien. Abel, muchísimas gracias por estos minutos. Deseamos la mejor suerte para Colombia. Por supuesto, sabemos los riesgos que es votar a ciertos candidatos que se están presentando, y ahí están las referencias que dimos ya en su momento, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Nicaragua. Todo eso está dando ejemplo a dónde iría, qué rumbo tomaría Colombia si el electorado elige por ese lado. Yo creo que el electorado colombiano está más que preparado para elegir el mejor camino, y tendremos una Colombia democrática. Gracias, Abdel. Gracias, Agustín. Te mando un gran abrazo a ti y a toda la audiencia, al equipo técnico, y voy a estar el domingo monitoreando toda la situación. Vamos a tener algunos exit poll, te voy a estar enviando información, y con mucha esperanza tenemos que seguir luchando para que no se expanda ese cáncer comunista por toda Iberoamérica. Como Bien. te lo dije, ni una dictadura más. Si tenemos suerte de comunicarnos contigo el domingo, estaremos ahí alrededor de media tarde, casi al final de la noche, para ir viendo cómo se están dando los resultados finales. Un gran abrazo, Abdel, y mucha suerte. Con todo gusto, un gran abrazo a ustedes. Que sigas muy bien. Abdel Naimé Pereira, evidentemente está viviendo con toda la fibra este momento decisivo de Colombia. Esperemos que precisamente los colombianos sepan elegir y sigan por el camino de la democracia. Volvemos enseguida.